Buenas, Dios les bendiga. Maravilloso tiempo en el que estamos con estas transmisiones en vivo y poder llegar a sus casas, poder llegar con ustedes. No sé qué estarán haciendo. A mí se me está haciendo bastante difícil. Me supongo que a cada uno de ustedes lo mismo. Pero les mando esperanza de parte de Dios. Creo que, como dice la Escritura, todas las cosas nos ayudan a bien. Escuchaba ayer a un predicador que decía que nos está ayudando a buscar, a intimar con nuestro Dios. Tenemos que manejar nuestras relaciones personales y poder estar buscando la presencia de nuestro Dios. Seguimos con este estudio que lo hacemos todos los días y recordarte que los domingos a las 19:30 horas sale nuestro culto a Dios, nuestro culto de los domingos, nuestro culto central a las 19:30 horas en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Vas a tener allí los datos para que te puedas con tiempo estar adhiriéndote. Ayer a última hora, a último momento, había hermanos que me preguntaban cómo hacemos, cómo hacemos. Bueno, preparar las cosas como para poder estar en contacto rápidamente. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y para nosotros, como decimos siempre, es el Evangelio más sencillo, más hermoso y Juan nos da algunas cosas importantes, detalles importantes para la vida cristiana, de aquí a la eternidad. Como digo siempre, nos vemos en el cielo, pero tenemos un peregrinar y en ese peregrinar nos dice las cosas esenciales para nuestra vida. Aprendimos en nuestro último estudio que Él nos enseña, el apóstol Juan nos enseña en su Evangelio, en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 1, que Jesús es Dios. Y ya en esa época, en las tres cartas, ya empezaban a existir algunas sectas que empezaban a negarlo, y también, y especialmente entre los judíos, quienes lo reconocían, pero sí como un profeta. Jesús es Dios. Hemos visto su calidad de Dios y hemos visto lo importante que es. Dios se hizo hombre. Si esto es importante, también es importante lo que vamos a aprender hoy. La palabra de Dios nos dice de que Él nos ha hecho sus hijos. Desde el primer capítulo de Juan, en el versículo 12, dice que nosotros tenemos la autoridad, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos somos herederos. El apóstol Pablo hace una ampliación de esto, de la herencia que tenemos, una herencia incorruptible, una herencia incontaminada, y bueno, la debemos de disfrutar. Eh, ¿Cómo es esto? Dice en el capítulo 1 que no somos engendrados por voluntad de hombres, sino por voluntad de Dios. Dios nos ha formado espiritualmente. Cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, somos una nueva criatura. A veces me río con los jóvenes cuando les digo que somos un pedazo de carne con el Espíritu Santo. Pero lo más importante en nosotros es el Espíritu Santo, pero Dios no niega, no quita nuestra voluntad, nuestra personalidad. Por consiguiente, cuanto nosotros más tengamos de Dios, nuestra personalidad va a ser dominada, va a ser cambiada. Bendito sea el Señor, que esto lo vamos entendiendo, y esta calidad de hijo que tenemos nos da derechos y nos da obligaciones. Ayer en el culto estuvimos hablando sobre la gracia, los regalos que Dios tiene para sus hijos, solamente para sus hijos. El que le recibe al Señor pasa a tener un estatus maravilloso. Los demás son criaturas. Dios ama a toda su creación, pero Dios ama a sus hijos. Y dice que somos hijos y coherederos de la gracia de Dios. Hablábamos ayer de que en los primeros párrafos, en el primer capítulo, dice que lo que se vio de Jesús es que Él estaba lleno de gracia y de verdad. Bueno, yo quiero hablarles, como les prometí, algunas cosas que tienen que ver con esta gracia que recibimos. Lo primero que recibimos
es algo tremendo. Es la gracia, el regalo de ser justificados delante de la presencia de Dios. El apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos nos va a ampliar el término. La idea era un término legal, la idea era un término de algo cerrado. Quiero explicarles que sobre nosotros, dice la Escritura, que pesaba una condena, nos era contrario una condena y era necesario que algo sucediera para que nosotros pudiéramos ser salvos de esta condena. La palabra de Dios dice que todos, porque todos pecamos, estamos destituidos de la gracia de Dios. Hemos sido condenados. Y porque el Señor, obviamente que el Señor no lo quiere, pero si eso sucedió por la intromisión en nuestras vidas del pecado. Y lo que sucedió grandemente es que Jesús dio su vida por nosotros. Esta justificación, este hecho es un hecho legal. Por eso, bueno, yo soy abogado y sería como que el caso está cerrado. Y cuando un caso está cerrado, nadie lo puede abrir. Un caso, un hecho que ha sido juzgado no puede ser juzgado dos veces. Tu causa ha sido juzgada y no puede ser juzgada, no puede ser llevada a los estrados dos veces. Sin lugar a dudas, me imagino que te pasará lo mismo que a mí, que el diablo permanentemente trae elementos como para decir, no, pero yo tengo esto en contra, yo tengo esto, y te hace dudar de esto. No dudes de que el primer efecto de la gracia de nuestro Dios es que vos sos salvo a través de Jesucristo. Y eso hizo su Hijo. Y eso no te lo puede quitar nadie. Por supuesto, después vamos a hablar de otras cosas que tienen que suceder en nuestra vida. Esto va a ser parte de otro capítulo. A mí me encanta el derecho, por eso estudié derecho, y cuando estaba preparando esto, me acordé de lo que nosotros llamamos algo que aprendí en derecho cuando estaba estudiando el doctorado, y era un caso de laboratorio. Un caso de laboratorio es algo que no se dio, que no existe. Bueno, pero te lo quiero traer para que lo veas y le puse algunos condimentos para que lo podamos estudiar. Dice que había una persona, un abogado que fue llamado, un abogado defensor en Estados Unidos, que fue llamado a defender a un reo, a defender a un criminal. Esta persona estaba acusada y con condena, con posible condena de muerte. En Estados Unidos, en algunos estados, se los condena a las personas a muerte. Y dice que el abogado se sentó y como el abogado tenía conocimientos de la Biblia, le dice a esta persona, le dice, acá sabemos lo que has hecho, acá en la tierra vas a ser condenado, es muy difícil de que salgas, pero lo que te quiero decir que en el cielo, le dice, en el cielo, allí en el cielo, Dios puede perdonarte. Así que considéralo mientras tengas tiempo. Dice que la persona esta, el reo, como pasa siempre, a mí me ha tocado muchas veces, le dijo que no creía en eso, que no creía no creía en la justicia humana y no creía en la justicia de Dios. Pero bueno, tomaba el consejo y él se declaraba inocente. Dice, yo he cometido muchos hechos, pero de puntualmente por el que se me quiere condenar, soy inocente. Bueno, quedaron en otra entrevista para poder defenderlo y para poder llevarlo a juicio. Lamentablemente, decía el abogado que cada vez que se entrevistaba con esta persona era un suplicio porque era muy difícil, porque siempre era recurrente el preso en preguntarle si Dios lo podía salvar, si Dios lo podía perdonar. Tanta fue la insistencia que el abogado se fue a estudiar no solamente el caso, sino la Biblia.
y le trajo este pasaje que hemos estudiado, que somos justificados por la fe. Justificados pues por la fe, dice en Romanos 5, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es una gracia eterna. Entonces se lo trajo como para darle un elemento a este pobre hombre. Y entonces le dijo, bueno, ¿usted está seguro que Dios, le dice el reo, usted está seguro que Dios me perdona? Sí. ¿Y usted me perdona? Y entonces le dice, bueno, yo no tengo nada de que perdonarlo. Usted cometió un delito a la sociedad. No, no, usted me debe de perdonar, porque este delito yo no lo cometí. Pero quiero decirle que yo cometí un delito que es haber matado a su hermano. Le dice en el relato, en este relato atípico, donde el profesor nos quería llevar a qué haríamos en un caso similar, dice que cuando salió de ahí, empezó a buscar la forma de no defenderlo más. Y ustedes saben que un abogado tiene que ser abogado no por siempre buscando defenderlo más allá de si cree o no en la inocencia de una persona. Se entrevista nuevamente con él y le dice, bueno, pero si Dios me perdonó, también la Biblia, se ve que el río ya estaba estudiando, también la Biblia dice que usted me tiene que perdonar. Y yo no te perdono, no te perdono. Y en este interín dice que había encontrado una prueba que era tremenda, con la cual este preso podía salir de la cárcel. Entonces el profesor nos preguntaba a nosotros, ¿usted qué hubiera hecho? Y yo le quiero decir que mi contestación en ese momento fue la siguiente. Si mató a mi hermano, mató a un familiar mío, sin lugar a duda, no sé si por este caso lo condenan, pero como no sabemos si lo van a condenar por el otro, lo dejo así, chau. Bueno, esto se le mezcló en la vida del abogado. Parece una de Petrocelli esta, se le mezcló en la vida del abogado, y el abogado empezó a pensar, ¿lo digo o no lo digo? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted en ese caso? En mi caso yo ya le contesté. Por supuesto después reflexioné y digo, todas las personas merecen justicia. Pero imagínese usted, pasó el tiempo, dice que pasó el juicio, y esta persona, en los juzgados de Estados Unidos, dice que las pruebas se presentan antes del juicio. Y él no presentó este elemento fundamental. Dice en el caso típico, dice que se pasó el tiempo y ya no lo podía presentar. Pero si lo presentaba, él podía llegar a perder la matrícula porque no lo presentó en tiempo. Y él tenía que defenderlo. Entonces, a cada rato mi profesor decía, ¿qué hubiera hecho usted? Si presentaba el caso, perdía la matrícula. ¿Qué hubiera hecho usted? Entonces yo contestaba ahí, yo no lo presento. Decía, yo no lo presento, para nada. Bueno, dice que habló con su esposa y su esposa le dijo, bueno, pero mató a tu hermano, no lo presente, no fue castigado por pero fue castigado por otro caso. ¿Qué hubiera hecho usted, televidente? ¿Qué hubiera hecho usted, el que me está escuchando? Dice que finalmente la persona presentó la prueba fuera de término, y la cuestión que este hombre, preso, salió. Como en las películas, dice que el abogado fue a verlo, fue a encontrarse con él. Y entonces nos preguntaba el abogado, ¿qué hubiera hecho usted? Y yo digo, yo lo agarro del cuello, pensaba. Claro, había matado a mi hermano, había matado a un familiar. Dice que cuando llegó, el preso le dijo, yo quiero decirle algo. Le agradezco que usted haya presentado esa prueba fundamental, pero yo no maté a su hermano. Era solamente para saber cómo reaccionaba usted y si verdaderamente Dios es como usted me lo presentó. ¿Cómo nosotros presentamos a Dios? ¿Usted cree que la justicia de Dios es como la que usted tiene? Nuestro Dios dice en su palabra, dice claramente que por todos nuestros hechos, Él, por todos, por todo lo que vos hiciste, lo que yo hice,
Él pagó una vez y para siempre. Y no se puso a discriminar que los casos. Para Dios todos los pecados son iguales. Y Dios no actúa como nosotros. Nosotros somos verdaderamente, siempre actuamos con juicio. Dios actúa por gracia. Y sabe, en un solo acto, Dios podría no haberse presentado a la cruz, pero y ni miró la gravedad de nuestro pecado. En un solo acto de gracia, Dios te perdonó. Dios lo hizo, sin considerar las consecuencias. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El primer acto de gracia, lo que vos tenés que recibir en primer momento, es recibir la gracia de Dios, por la cual te vas a sentir perdonado. Yo me acordaba cuando estaba mirando esto de una persona que hace algún tiempo me decía, para tratar de sacar mis pecados, agarraba una esponja y agarraba una piedra pome y trataba de limpiarme cuando me bañaba. Y no lo pude hacer. Pero ¿sabe qué? Alguien me vino y me habló del amor de Jesús. Y en ese momento entendí que Jesús, cuando murió en la cruz, murió por todos mis pecados. Y en un solo acto Él me limpió y me hizo una criatura nueva. Yo no sé cuál es tu experiencia hoy, cómo estarás hoy, pero sí te quiero decir que Jesús sigue buscando personas que le reciban, que reciban su sacrificio. Y el juicio ya está cerrado, gloria a Dios, y tenemos un buen abogado, ese es Cristo Jesús. Te invito mañana a que podamos seguir hablando sobre este tema. Nos gusta estar aquí, nos gusta enseñar y nos gusta aprender, estamos aprendiendo. Alabamos a nuestro Dios, nos vemos mañana, Dios te bendiga.